Muy, pero muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que se han conectado para seguir esta transmisión en vivo. Y también para usted que en cualquier momento está viendo esta enseñanza. Mi oración para que hoy el Señor nos dé sabiduría, ilumine nuestra mente y nos ayude a estar muy receptivos a la palabra del Señor. Su palabra es viva y eficaz. Y cuando Él la envía a nuestro corazón, la envía con un propósito específico. Y mi oración para que esta palabra hoy traiga orden a nuestra vida. Que esta palabra hoy nos enseñe cómo debe ser el comportamiento de los hijos, cómo debe ser la conducta de cada muchacho, de cada joven, de cada adulto que es hijo para agradar a Dios. Saludo a los que ya están escribiendo en el chat. Dios los bendiga. Les recuerdo que pueden reenviar el enlace para invitar a otras personas para que se unan a esta transmisión, para que sigan estas enseñanzas que son tan importantes y que tanto nos bendicen y nos ayudan en la vida práctica. Reenvíe a alguien, algún ser querido, algún amigo, alguna amistad, invítelo para que se una a nuestro canal, Casa de Oración Fontibón. En la medida que tengamos más suscriptores, vamos a tener más visibilidad. Muchos se les va a facilitar entonces encontrarnos. Entonces yo le animo para que si no se ha suscrito, se suscriba, para que también le dé un like, un me gusta a las enseñanzas, para que esta palabra muchos tengan para que muchos tengan la oportunidad entonces de recibir esta enseñanza de la palabra del Señor. Bien, mis hermanos queridos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos ayude a concentrarnos, que nos ayude a estar quietos, con nuestros oídos bien abiertos para recibir la palabra del Señor. Acompáñame en oración. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias por la oportunidad nueva que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias por este privilegio tan grande. Tu palabra es viva y eficaz y es alimento a nuestra alma. Tu palabra, Señor, pone orden a nuestra vida. Tu palabra santifica nuestra alma. Dios mío, ayúdanos a estar muy receptivos, a concentrarnos, a poner toda nuestra atención a lo que tengas que decirnos. Dios bueno, haznosla recordar y llévanos a obedecerte siempre. Te pedimos que esta palabra corra y llegue a muchas personas, que aquellos que la van a recibir sean ministrados con poder, en el nombre de Jesús. También te ruego que me concedas el hablar con la unción tuya, que pueda hacerlo con valentía, siendo fiel, Señor, a lo que tú has revelado. Sella mis labios para todo concepto humano, pero abra mi boca, Dios, y que fluya de mis labios tu palabra, esa que ha de bendecir a mi hermano, esa que ha, Dios mío, de cumplir un propósito en esa vida que la está recibiendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos antes de empezar el estudio a alabar a Dios con este cántico. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que
Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, y fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, poderoso que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Amén, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, antes de comenzar a hablar acerca del quinto mandamiento de la ley de Dios, vamos a recordar el texto bíblico que nos aprendimos para esta lección de vivir por los mandamientos. ¿Lo recuerdan? Se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 27. Muy bien, para todos los que lo están recordando en este momento, y si usted por primera vez está viendo este video, le recuerdo que ya llevamos 4 series de este tema, vivir por los mandamientos, y puede encontrarlos en el archivo de nuestro canal Casa de Oración Fontibón. Y ahí encuentra todas nuestras predicaciones de los domingos, todas las enseñanzas que hemos, todas las enseñanzas de Escuela Bíblica con Liderazgo y también de la Biblia comentada. Bien, el texto entonces es Lucas capítulo 10, versículo 27, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. A ver, cierre su Biblia, cierre sus ojos por un momento y repita. A ver, proclame esta ordenanza que nos deja Jesucristo. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde, queridos hermanos, que el obedecer los mandamientos de Dios traen muchas bendiciones. El desobedecerlos acarrean tristezas y dolor. No somos salvos por guardar los mandamientos del Señor,
porque no es por obra para que nadie se gloríe. Pero una vez salvos, cuando abrazamos la fe en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, permitiéndole que esté entronado en nuestro corazón, gobernándonos y sustentándonos. Él es el que nos hace nuevas criaturas, el que salva nuestra alma. Entonces, por correspondencia, por agradecimiento, por mantener esa relación viva, íntima y continua con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, hemos de obedecerlo. Y entonces experimentaremos bendición. El quinto mandamiento, entonces, de la ley de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Vamos a leerlo. Busque allá en su Biblia. Espero que tenga su Biblia, ya sea electrónicamente o el libro físico, pero es bueno que la tenga. Éxodo 20:11 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Uy, es un versículo que vale la pena también recordarlo, tenerlo presente en nuestra mente, allí grabado en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Bien, hemos tratado ya con los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Ahora entramos en la segunda tabla de la ley que trata con nuestros deberes para con nuestros prójimos. Y empieza el mandamiento, diciendo honra, honra. El verbo aquí es intensivo. Honra y significa honra grandemente. Mira, no se trata de honrar a nuestros progenitores de cualquier manera, sino el mandamiento nos exhorta, nos manda a honrar a nuestros padres grandemente. Y dice, a tu padre y a tu madre. No está diciendo honra solamente a mamá. Tampoco está diciendo honra a papá. El mandamiento aquí es honrar tanto al padre como a la madre. Este mandamiento es imperativo, no es opcional. No es opcional, es imperativo del tiempo presente, indicando una acción habitual y continua. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que honrar a padre y madre no es algo para un día especial, como el Día de la Madre o el Día del Padre. No se trata de honrarlo el día en que él me hizo sentir bien o me compró algo y los otros días lo estoy deshonrando. Honrarlo es todos los días, en todo momento, en cualquier circunstancia, he de honrar a papá y a mamá. El mandamiento pide a los hijos entonces que respeten, amen y obedezcan a sus padres. ¿Qué es lo que está pidiendo el mandamiento? ¿Qué implica la orden honrar? Pues ahí está contenida la idea de respetar, de amar, de obedecer a los padres y a su tiempo ver por las necesidades de ellos. Ahora, póngame en atención a esto. Es un mandamiento que tiene que ver para que funcione bien la sociedad y que el que los obedezca va a ver resultados maravillosos de armonía y de felicidad en el hogar. Lo que quiero decir es que los hijos, sean cristianos o no,
deberían honrar a sus padres. Y deberían honrar a sus padres, sean o no cristianos. Si, por ejemplo, si de sus padres solamente uno es cristiano, no significa que debes honrar al que es cristiano y al que no honrarlo. Ha de honrar tanto al progenitor creyente como al que no. Hay que honrar a ambos. Eso lo dice la Biblia. La Biblia no está especificando bajo qué condiciones vamos a honrar a nuestros padres. Sean cristianos o no, algunos de ustedes, queridos hijos, tienen padres que desafortunadamente o tristemente no son cristianos. Eso no significa que usted está exento de cumplir este mandamiento. A pesar de todo, hemos de seguir honrándolos. La relación padre-hijo fue ordenada para toda la humanidad, no solamente para los creyentes. Honrar a padres no es un mandamiento exclusivo para los hijos cuando están pequeños. No, no quiere decir que cuando crezcamos y nos casemos y ya no estemos en casa, entonces ya no estamos obligados a honrar a papá y mamá. Este mandamiento es y permanece durante toda la vida mientras ellos vivan. Hemos de honrarlo y aún más honraremos su memoria una vez ellos ya no estén. Es posible que un papi, un papá, una mamá que hayan tenido un hijo a los 20 años y que su padre ya tenga 90 años, su mamita 85, quiere decir que ese hijo ya podría estar con la edad de 75 años. Un anciano también, pero tiene a sus padres vivos. Ese anciano, a pesar de tener 75 años, tiene que honrar, seguir honrando a ese varón y a esa mujer que son sus padres. O sea que el tiempo de ninguna manera nos exime de honrarlos. Nuestro ejemplo supremo, queridos hermanos, es desde luego nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo honraba a sus padres. Estaba sujeto a ellos y sobre la cruz le encargó al apóstol Juan el cuidado de María, su madre. No sé si lo recuerdan ustedes allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Vamos a leerlo y lo vamos a recordar. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aún en su muerte Jesús no pensaba en su propio sufrimiento, sino en el bienestar de su madre. Mire, mis queridos hermanos, nuestros padres nos trajeron a este mundo y nos cuidaban cuando no podíamos cuidarnos solos. Nos daban de comer, nos educaron, nos criaron. Todo esto, hermanos, todo esto merece todo honor. Todo esto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento en relación con los hombres. Y aquí regula las más tempranas vinculaciones que una persona tiene con sus semejantes, es decir, la relación hijo con sus padres. Los padres
Pongan atención, los padres vienen a ser representantes de Dios y tienen autoridad moral para formar al hijo de acuerdo a los preceptos divinos. Estoy hablando ahora específicamente a los cristianos, haciéndoles recordar a esos padres su responsabilidad para con ese regalo que Dios les ha dado, ese hijo que ha llegado. Estas palabras que yo te mando hoy, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Que hay una responsabilidad moral, una obligación de los padres enseñarle a sus hijos a honrarlos. Porque es que los hijos no nacen aprendidos y no nacen con ese chip, con esa información de honrar a papá y mamá. Entonces, ¿cómo ellos cumplen el mandamiento? ¿Cómo lo obedecen? Pues son los padres los encargados de enseñarles a sus hijos a que ellos deben de honrarlos. Este mandamiento es tan básico que es casi, hermanos, universal, el de honrar a los padres. La mayor parte de las sociedades reconocen la importancia de la obediencia de los hijos. Y la reverencia y respeto a los padres y a su autoridad, hermano, aquí es la clave para la estabilidad social. La nación cuyos hijos son obedientes permanecen bajo la bendición de Dios. Entonces, hay bendición en la medida que los padres, hay bendición en la medida que los hijos honren a los padres y que esos padres, como resultado de que esos padres pues enseñaron a sus hijos a obedecerlo. Ahora, si hay hijos que nunca un padre o una mamá le enseñó a honrarlos a ellos, ahora que están escuchando este mensaje, ahora que están conociendo las escrituras, deben de saber que es un mandato divino honrar a papá y a mamá. Con este mandamiento se incluyó una promesa. Se les aseguró a los hijos larga vida. Sí, a aquellos que honren a sus padres. Sin duda, esta promesa aquí incluyó tanto a la nación de Israel como al individuo y le recordaba al israelita el plan que Dios había ideado para él y para su pueblo. Dentro de las fronteras de su territorio, dentro de las fronteras de esta nación de Israel, Dios esperaba que no se tolerase la delincuencia juvenil, que en su esencia es una abierta irreverencia hacia los padres y la autoridad. Cuando uno busca la causa de la rebeldía de muchos jóvenes, descubrimos que la raíz muchas veces está en que nunca aprendieron a honrar a sus padres. En Éxodo 20, 21, 15 al 17 leemos: No, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Esto nos hace ver la seriedad de este mandamiento. La seriedad de este mandamiento está reflejada en el hecho
de que el que irrespetaba a su padre era castigado con la muerte. Dice, el que hiera a su padre o a su madre morirá. Había una sanción eh, de pena de muerte sobre los hijos si se levantaban contra los padres. Aquellos hijos que conscientemente menospreciaban a sus padres. El versículo 17 dice, igualmente el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Queridos hijos que tienen a sus padres vivos, todos, no importa la edad que usted tenga, maldecir a los padres es hablar mal de ellos. La maldición no es solamente decir te maldigo, pero ¿cómo se expresa esa maldición? Pues cuando hablamos mal con ellos, ojalá te mueras, ojalá eso pierdas la casa, eso es maldecir. Y hay una sanción aquí, declarada directamente por el juez supremo, por nuestro Dios Todopoderoso. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. En Deuteronomio 21, versículo 18 dice, si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerá. Mira, este mandamiento no hay que tomarlo superficialmente. No hay que restarle importancia ni gravedad en el sentido de que si no honramos a Padre no va a pasar nada. A los ojos de Dios es sumamente grave desobedecer a nuestros padres, deshonrarlos. Te dirá, pero hoy a nadie se le va a condenar a muerte por desobedecerlo. Pero es pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte, muerte espiritual. El desobedecer este mandamiento acarreará muchas consecuencias tristes y dolorosas, no solamente para el hijo, sino para toda la familia. Ahora somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Ahora conocemos la palabra y sabemos las demandas que Dios hace a los hijos. Y es honrar a los padres. Si los padres, como figura autoritativa en el hogar, son respetados por los hijos, entonces el respeto por las figuras autoritativas en la sociedad sería su consecuencia. Es importante que los hijos aprendan a honrar a los padres, porque eso va a traer una cadena de consecuencias positivas para el buen desarrollo de nuestra sociedad. A veces nos preguntamos por qué hay tanto delincuente, por qué hay tanto vándalo, por qué los muchachos hoy son tan rebeldes y no respetan la policía, ni a los maestros, ni, pues no reconocen ninguna autoridad. Y vamos a descubrir que
La causa de todo está en que nunca se les enseñó a ellos, en un principio, a respetar a los padres. Hay papás, mamás, que dejan a sus hijos hacer lo que ellos quieran, nunca los reprenden, los consienten y hacen de ellos el centro del universo. Ellos terminan pensando que todo gira alrededor de ellos, que todas las obligaciones, todos los derechos y privilegios son para ellos, pero que ellos no tienen obligación ni derechos para con nadie. Cuando crecen esos niños, crecen con un espíritu de rebeldía, de irrespetar y no reconocer la autoridad. Dios nos guarde. Cuando el hijo aprende a respetar a los padres, entonces descubrimos que aquí hay otro propósito al dar Dios este mandamiento, y es crear respeto por toda autoridad legítima. No solamente se agotaba en el hogar, sino que a la final ese jovencito o esa jovencita aprendería a respetar toda autoridad legítima. Es un respeto que comienza, por lo tanto, en el concepto que los niños tengan de sus padres, al verlos como esa figura que Dios puso ahí para orientarlos, para guiarlos, para dirigirlos, para reconocer todo eso y honrarlos. En la mente de un niño o en la mente del niño, esto se convierte en la base para el respeto entonces y la obediencia que se deben a los que tienen una autoridad legítima sobre él. Y lo va a reconocer para toda la vida, para toda la vida. Y yo creo que podemos dar testimonio a aquellos que de alguna manera nuestros padres nos enseñaron a respetarlos y a obedecerlos, que aprendimos con ello a respetar a nuestros maestros y respetábamos la policía, donde encontrábamos una autoridad, la reconocíamos y la respetábamos. Pero cuando no se enseña el respeto a los padres, esos hijos no ven autoridad en ninguna parte y no respetan a nadie. Entonces, padres, les animo y les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo. Usted que está criando, está levantando un hijo, una hija, enséñele a que sea considerado con usted. Enséñele a que le ame y le respete y le obedezca. Esto es un mandamiento del Señor. Porque a la final, pues donde quiera que vayamos, hemos de inmediatamente reconocer que siempre habrán personas que están por encima de nosotros. Reconocer la autoridad, por ejemplo, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero recuerde, todo comienza en el hogar. Todo comienza en el hogar. Cuando estamos dando nuestros primeros pasitos, antes de dar nuestros primeros pasos, nuestros padres ya nos están enseñando a honrarlos, a obedecerlos, a respetarlos. Entonces nos va a ser más fácil el mandamiento: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque dice, mire, no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No sea, queridos padres, que ustedes estén siendo
partícipes casi directos de la conducta de sus hijos cuando irrespetan las autoridades porque nunca les enseñaron a respetarlos a ustedes, ni mucho menos a reconocer la autoridad, a reconocer a esas personas que estaban por encima de ellos, a enseñarle a sus hijitos que al maestro había que respetarlo, hay que respetarlo, que al policía hay que respetarlo. Los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Ven, mis hermanos? ¿Ven que todo está concatenado en cuanto al respeto que nosotros debemos dar a otras personas y que todo comienza en casa? En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Donde quiera que vayamos, hemos de reconocer las autoridades superiores. Obedeced a vuestros pastores. Y en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, entonces, este mandamiento, cuando lo examinamos a fondo, descubrimos, mis hermanos, el alcance de cuando lo obedecemos, el alcance de cómo beneficia no solamente nuestro hogar, sino a toda la sociedad. Una de las razones precisamente del exilio babilónico, recuerdan que Dios castiga a Judá por causa de su pecado, y llega Nabucodonosor y destruye la ciudad, destruye el templo. Y una de las razones por las que Dios lo permitió, precisamente una de ellas era que los hijos estaban deshonrando a los padres. Increíble. Entonces, hijos, hay consecuencias. Puede ser que en nuestra familia no somos bendecidos, o en nuestra familia algo está pasando y uno dice, ¿pero qué es? No sea que lo que esté sucediendo ahí es que hay hijos desobedientes, padres que no están enseñando a sus hijos a honrarlos. Mire, en Ezequiel capítulo 22, 17 está dando una de las razones por las cuales entonces el pueblo de Israel fue al exilio. Dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Y más adelante en el versículo 18 dice del mismo Ezequiel, hijo de hombre,
el versículo 18, no, versículo 15, perdón. Dice así: te dispersaré por las naciones, te esparciré por los países y eliminaré de ti tu impureza. Luego de haber dado algunas de las razones por las cuales el Señor iba a mandar este castigo sobre Judá, como lo leímos en el versículo 7, ¿no? Por haber deshonrado a los padres, por haberlos despreciado. Entonces, quiere decir que Dios ve, que Dios juzga, que Dios castiga, que el desobedecer a los padres no solamente trae consecuencias individuales, sino que en el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, traía consecuencias nacionales y hoy en día puede traer consecuencias en nuestro hogar y también nacionales. Y lo comprobamos con los desórdenes sociales, con el vandalismo y con tantas otras problemáticas de orden social, y todo puede empezar en el hogar. En Proverbios, por ejemplo, encontramos cualquier cantidad de versículos que nos exhortan a obedecer a los padres, a oírlos con atención, a amarlos. Y por otro lado, está incluido en el espíritu de este mandamiento el pensamiento de que los que gobiernan en el hogar y fuera de él deberían conducirse de tal manera que sean siempre dignos de respeto y de la obediencia de quienes dependen de ellos. Es lo que yo les he venido diciendo. Honrar a padres, perdón, honrar a los padres incluye y demanda de una manera implícita que los padres deban conducirse entonces de tal manera que sean siempre dignos de ese respeto. Y aun cuando si llegaran a fallar en esto, no sería un pretexto para que los hijos los deshonren. Pero deberían hacerle a los hijos, facilitarles esta tarea para cumplir el mandamiento del Señor. Efesios capítulo 6, 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en el versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Siempre el que es digno de ser honrado debe facilitar el cumplimiento de este mandamiento, obteniendo una muy buena conducta. Y en Colosenses 3:21 dice: padres, no, ya lo leímos, pero es el texto paralelo: padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Este mandamiento, con su promesa, permanece en pie para el creyente hoy en día, porque no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que Jesucristo hizo referencia a él y al mismo apóstol Pablo. En Efesios, por ejemplo, capítulo 6, empieza diciendo el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también cuando le escribía a la iglesia de Colosas, allá en la carta que se le escribió a ellos en el capítulo 3, versículo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Jesús también tuvo mucho que decir acerca
de honrar a los padres. En Mateo capítulo 10, versículo 37, dijo Jesucristo, el que ama a padre o madre, había que amarlos, pero mire, perdón, el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea, no está diciendo que no honren a los padres, que no los amen, sino de tal manera toma como punto de referencia el amor máximo que puede tener un hijo hacia alguien, como es amar a sus progenitores. Pero él está diciendo, hay un amor todavía que supera ese que debe dárseme a mí, dársele a Dios, amarle a Él con toda nuestra mente, como lo dice el versículo en Lucas capítulo 10, versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, como a ti mismo. También en Mateo capítulo 19, versículo 19, honra a tu padre, dijo Jesucristo, y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tanto el apóstol Pablo como Jesucristo en el Nuevo Testamento nos están recordando que este mandamiento está en vigencia, no ha caducado. Dios sigue demandando de los hijos que honren a sus padres. Honrar, recordemos que honrar siempre quiere, aquí en este mandamiento, quiere decir obedecer, como lo leímos en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3:20, que dice, hijos, obedeced, obedeced. Entonces, una de las ideas que implica honrar es obedecer. Y mira, hay hijos que ya son mayores, ya tienen barba, ya tienen sus años, pero todavía viven bajo el techo de mamá y papá. Esos hijos que están bajo ese mismo techo, están bajo la autoridad de sus padres. Eso no termina, hermano. Ahí debe reconocer que la autoridad superior son sus padres. Y para ellos, para todos los hijos, es el mandamiento. Entonces, y el versículo enseña que una vida de obediencia a los padres es la clase de vida que en general asegurará larga vida. Una vida de desobediencia y pecado frecuentemente lleva a una muerte prematura. Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Esta promesa puede ser que hayan excepciones a esta regla, pero por lo general ha sido demostrada su aplicación. Muchos buenos hijos, mire, sin ser cristianos, inclusive, que honran a sus padres, que se preocupan por ellos, que están pendientes, velando por ellos, aún sin ser cristianos, les va bien hablando de las cosas materiales en esta tierra. Estoy hablando de lo terrenal y de lo temporal, porque es la regulación de Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. No estoy hablando de la salvación eterna, pero aquí en la tierra, cuando, cuando se honra a los padres, hay bendición. Y muchos pueden dar testimonio de eso. Cuanto más nosotros, los hijos del Señor. Esta promesa no debe considerarse tampoco fallida porque hijos sumisos o buenos hijos mueran prematuramente. Encontramos madres o padres que le reclaman a Dios y le dicen, ¿por qué si mi hijo era tan bueno? ¿Por qué si mi hijo era el único hijo que, que estaba pendiente de mí? Era el único hijo que me ayudaba. Y ahora el Señor me lo arrebató, me lo quitó, el Señor se lo llevó. Y terminamos pensando que entonces la palabra de Dios
no es cierta o no se cumple, pero eso no es un asunto concluyente para hacernos eh, pensar de esa manera, porque también hay hijos rebeldes, muy desconsiderados de los padres, que viven hasta más de 100 años. Entonces, la vida terrenal a la final es un bien subordinado y no es lo que nosotros tomamos para concluir de que si el mandamiento se cumplió o no. Porque quien recibe la bendición de Dios hoy para nosotros, esos son aquellos hijos que obedecen a Dios, y esta bendición no se agota única y exclusivamente en esta tierra, tiene una promesa de vida eterna. Qué maravilloso sería que un hijo, por ejemplo, que partió prematuramente, pero que honró en sus pocos años, 15 años, 20 años, 25 años a papá y mamá, pero por eso de los designios divinos, de su soberanía, decidió llamarlo. Pero el día que comparezca ante el Señor Jesucristo, el Señor le diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Honraste a mamá, honraste a papá, fuiste buen hijo, y el Señor lo recompense. ¿No les parece maravilloso? Y dice que debemos de obedecer en el Señor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Obedezcamos en el Señor. Establece que los hijos, dentro de su entendimiento espiritual, deben obedecer por principio. Es un principio y no por necesidad. O sea, usted no obedece porque le están mostrando a toda hora el rejo, o porque lo van a privar de las onces, o porque ya no le van a costear el paseo. No, no se trata de obedecer a Dios no se trata de obedecer a los padres, y en este caso a Dios, por necesidad o por algún interés material y mezquino y temporal para lograr un capricho mío. El que tiene entendimiento espiritual, el hijo que tiene entendimiento espiritual, sabe que obedece a papá y a mamá como un principio, independientemente aún de cómo sea esa relación con sus padres o cómo sean ellos con él. Obedece. Las órdenes paternas deben de estar en armonía, desde luego, con la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa esto? Que si sus padres le ordenan pecar, hijo, diga que no estoy, hijo, y le ordena pecar. Un hijo creyente, temeroso de Dios, que vive por principios, entiende que es necesario obedecer a Dios antes que a los padres. Entonces, en tal caso debería rehusar cortésmente y con respeto, y sufrir las consecuencias con mansedumbre y sin desafío. Debería entonces decir: no, papá, no, mamá, usted sabe que yo los respeto, que yo los amo, que yo los quiero, pero no puedo obedecerle en eso. Y si el papá lo castiga, no le vaya a levantar la mano, ni lo vaya a insultar. Baje la cabeza y sufra con mansedumbre ese castigo injusto. Dios te recompensará. Porque aún a pesar de esto, Él dio una orden, por ejemplo, diga, haga esto, es pecado, pero luego da otra orden
que sí es correcta. El hecho de que haya dado al principio una orden que, que a todas luces era contra Dios, no significa que ahora tengo que obedecerle en lo demás. Debería ser obediente en todos los demás casos. Son mis padres. Los padres, por lo tanto, deben sentirse responsables por cualquier desviación moral en la que pueda incurrir el niño, pero a la vez tienen que respetar la conciencia incipiente de los pequeños, o sea, aprender a, a uno a respetar a sus hijos para que ellos vayan madurando, vayan aprendiendo a tomar decisiones y deben educarlos entonces bien, sin tiranía, sin dejar, sin tenerlos actualmente cohibidos que no pueden hacer nada, sino debe haber ahí una mezcla de firmeza y de bondad, a ejemplo de Cristo en la formación de sus discípulos, porque sólo así entonces ellos obedecerán y podrá cumplirse este mandamiento en el Señor. Porque no sea que sus hijos terminen obedeciéndolo más por temor y miedo. Entonces no lo están obedeciendo en el Señor. Ellos no han aprendido a obedecerlo en el Señor. Ellos han aprendido a respetarlo y a hacerlo a usted porque siempre está con un grito en el cielo, porque siempre lo está castigando, lo está cohibiendo, lo está llevando a la exasperación. Entonces el muchacho está ahí traumatizado y le obedece con temor y miedo, pero por el castigo. No, pídale al Señor que le dé sabiduría para levantar a su hijo y educarlo de tal manera que él aprenda a honrarlo, a obedecerlo, bueno, tanto a la mamá como al papá en el Señor. Que él diga, yo tengo que obedecer a mis padres porque esto le agrada a Dios, porque estoy obedeciendo a Dios. La desobediencia a los padres es considerada, recuerden queridos hijos, en toda la Biblia como uno de los mayores males. En Romanos 1:30 dice, hablando sobre la, eh, el carácter de las personas que están sin Dios, dice, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Una persona que se deja llevar por el pecado, por el mal, termina siendo así, personas desobedientes a los padres. Bien, los tiempos se nos va y como hoy vamos a terminar este mandamiento, quiere decirles igualmente que hay razones poderosas para obedecer el mandamiento. Dice la Biblia, es justo, es una razón, porque es justo obedecer a nuestros padres, porque esto le agrada a Dios, porque es un mandamiento de Dios, porque es hacer la voluntad de Dios. No es opcional. No sé cómo sea papá o mamá. Y tal vez usted ha terminado por pensar o por concluir que ellos no merecen que usted le honre. Pero si usted quiere que le vaya bien y quiere agradar a Dios, aún a pesar de cómo son sus padres contigo, debe de honrarlos, amarlos, velar por ellos, cuidarlos, proveer para ellos si ha llegado el tiempo, porque eso trae gran bendición, mis hermanos queridos. Bien, yo creo que hasta aquí vamos a dejar entonces. Solo el niño que aprende a honrar y respetar la autoridad de sus padres, entonces también podrá aprender a honrar y reverenciar a Dios. Todo comienza en el hogar, todo comienza con ustedes, queridos padres. ¿Cómo están educando a sus hijitos? Enséñales, enséñales a honrarle,
Enséñales que ellos tienen que ayudar en casa, que ellos pueden una mañana llevarles el tinto a la cama. Enséñales que ellos pueden coger la escoba para que aprendan a ser considerados. Enséñales que ellos pueden salir a hacer los mandados. Sí, tienen que hacer tareas. Sí, están en la universidad. Pero el mundo no gira alrededor de ellos. Y hay una bendición especial para sus hijos si usted le enseña a honrarlos. Extienda tu mano cuando tu hijo te quiere compartir una ofrenda. Dígale gracias. Tal vez no la necesitas, la recibo, hijo, y Dios te bendiga. Es enseñarles. Todos los hijos quieren ayudar. No, no. Yo no lo tengo para la cocina, yo no lo tengo para aquí. Vaya usted para estudiar. Observarlos. Somos culpables del comportamiento de nuestros hijos. Y por eso ya no, por eso no nos llaman, por eso no son, no, usted está enfermo y no hay quien le pase un vaso con agua porque ellos no aprendieron eso. No saben qué es eso. No saben que usted necesita ser honrado, considerado, amado, respetado por sus hijitos. Enséñales. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos gracias por dejarnos tu palabra. Oro en un principio, Señor, por los padres, para que tú les des sabiduría. Sabiduría de lo alto, Señor, para que ellos sepan cómo criar a sus hijos en el temor tuyo, para que ellos les enseñen los principios bíblicos de honrar a papá y mamá. Te pido, Señor, que los oriente, que les enseñe a ellos a ser padres, para que no vayan a provocar a exasperación a sus hijos, para que no sean tiranos con ellos, pero tampoco para que para que ellos dejen que sus hijos hagan lo que quieran. Dale sabiduría. Y oro, Señor, por el carácter de cada niño que se está formando, para que desde un principio sean corregidos y dirigidos, Señor, por la sabiduría de los padres, para que desde pequeños ellos aprendan a honrar a papá y a mamá, aprendan a amarlos, aprendan a obedecerlos, aprendan, Señor, a respetarlos, aprendan a considerarlos, aprendan a ayudarlos, Señor. Forma en casa de oración, forma en la iglesia, Señor, esta clase de hijos, para que les vaya bien, para que tengamos también una sociedad buena, que todo funcione conforme, Señora, como tú lo has regulado, como tú lo quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.